Bienvenidos a otro video de Instrucato. Ahora lo que tenemos planeado para ver es el complemento. Pero antes de entrar en materia, tenemos que hablar un poco sobre los PRRs, que serían los receptores de reconocimiento de patrones, los PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos, y los DAMP, que son los patrones moleculares asociados a peligro. En este caso, danger en inglés sería la primera sigla. Y también vamos a hablar de las vías y algunas patologías que pueden surgir de la deficiencia de algunos de sus componentes. Sin más, vamos a empezar. Entonces, primero tenemos que hablar de los receptores que se encuentran en la membrana de macrófagos, de fagocitos. Estos van a tener la finalidad de identificar sustancias ajenas a nuestro organismo. Estos receptores van a identificar tanto a los PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Estos se van a encontrar en virus, bacterias y hongos. Y además van a identificar a los DAMP. Estos son patrones moleculares asociados a peligro. Se refiere a las sustancias que normalmente deberían de estar dentro de células propias, pero al destruirse por necrosis pueden exponerse y consigo ser identificados por fagocitos. Los PRRs van a ser de varios tipos. Vamos a tener los externos o extracelulares y vamos a tener los internos. Los receptores externos van a identificar sustancias que se encuentren en el medio, como en el líquido intersticial, mientras que los receptores internos, estos van a identificar sustancias que se encuentren en el citosol o dentro de la célula. Los receptores que tenemos extracelulares van a ser los scavenger o los depuradores. Estos van a identificar a lipopolisacáridos que se van a encontrar generalmente en bacterias. Otros receptores son los TLR o los Toll-like receptor o los receptores tipo Toll. Estos van a identificar tanto a virus, bacterias como hongos, y estos pueden ser tanto extracelulares como intracelulares. Otro tipo son los CTLR. Estos son los receptores de lectina tipo C o C-type lectin receptors. Estos van a tener la finalidad de identificar carbohidratos de hongos. En los receptores intracelulares tenemos al NLR, que son los receptores tipo NOD, a los LRR, que son los receptores tipo RIG1, que van a dedicarse a identificar ARN viral, y los CDS, que son los receptores que identifican al ADN citosólico o Cytosolic DNA Sensing Receptors, que estos se van a dedicar a identificar el ADN propio de las células en el citosol, donde normalmente no está. Dentro de los patrones moleculares asociados a patógenos, estos van a ser de tres tipos. Vamos a tener a los carbohidratos, que pueden ser tanto peptidoglicanos, lipopolisacáridos, como biglicanos o manosa. A los ácidos nucleicos, estos pues van a ser nada más ADN y ARN, y a los péptidos, que pueden ser según el tipo de célula al que nos encontremos. En los DAMP, nosotros vamos a tener que son moléculas que normalmente están dentro de la célula, que no tienen por qué estar fuera de esta. Si nosotros, por ejemplo, tenemos apoptosis, la célula va a vacuolizarse, o sea, va a generar como pequeñas burbujitas de su membrana, y lo que va a pasar con los DAMP es que no se van a exponer hasta después de que sean fagocitados, entonces los va a identificar, hasta entonces los va a identificar el macrófago. En el caso de la necrosis, nosotros no tenemos la vacuolización, que quiere decir que no se van a generar esas burbujitas como ordenadas que se generan en la apoptosis, sino que vamos a tener la exposición, de hecho vamos a tener la salida de esos DAMP hacia el líquido intersticial. Entonces los macrófagos van a poder tener contacto con estos y entonces va a haber la fagocitosis. Algunos DAMP van a ser las alarminas, la interleucina 1 alfa, la interleucina 33 y una que se va a ver
importantemente en la fisiopatología de la sepsis, que es el HMGB1 o High Mobility Group Box 1. Muy bien, entonces ya pasando hacia lo que es el complemento, nosotros vamos a dibujar una bacteria, la membrana de una bacteria aquí, y vamos a empezar con la vía clásica. Interesantemente, la vía clásica no es parte puramente de la inmunidad innata. De hecho, se activa gracias a los anticuerpos, que son parte de la inmunidad adaptativa, específicamente la inmunidad humoral. Entonces, la clásica se llama clásica no porque sea la inicial, sino porque se identificó primero a las otras. Entonces, por eso se le dio el nombre de vía clásica. Entonces, nosotros tenemos un iniciador en esta vía que va a ser el C1Q. Esta proteína se va a unir con los anticuerpos que estén ya pegados a los antígenos de la pared bacteriana. Este C1Q se le van a unir 4 moléculas que van a tener función enzimática. Se le van a unir 2 C1Rs y 2 moléculas C1S. Cuando el C1Q se une a los anticuerpos, se le van a unir estas 4 moléculas, 2 del C1R y 2 del C1S, que van a generar como un brazalete alrededor del C1Q y va a tener esa función enzimática. ¿Sobre qué va a tener la función enzimática? Sobre una molécula C2 y sobre una molécula C4. Estas moléculas se van a cortar gracias a ese complejo de proteínas que se le va a llamar el C1Q-R2S2. Y esto es como el video de I have a pen, I have apple. Hagan de cuenta que se va a unir nada más los nombres de los componentes. Al cortarse el C2, nosotros vamos a obtener C2B y C2A. Estas moléculas que obtenemos van a tener cierto patrón. Todas las moléculas que cortemos del complemento van a tener una porción A y una porción B. Generalmente, nosotros vamos a tomar las moléculas A, o las que tenían la terminación en A, como anafilotoxinas. ¿Qué quiere decir anafilotoxinas? Que van a estimular o amplificar la respuesta de inflamación. Mientras que las moléculas B van a tener la función tanto enzimática como de opsonizar y algunas otras funciones. Sin embargo, en el caso del C2 es la única molécula que va a ser a la inversa. Es la única excepción en pocas palabras. Entonces quiere decir que la que va a tener función anafilotóxica, aunque es muy baja, es el C2B. Y el C2A va a tener función enzimática. Entonces, cuando nosotros cortamos al C2, obtenemos C2A y C2B. Cuando cortamos al C4, vamos a obtener la C4A y el C4B. Ahora, los estoy poniendo en este orden para que podamos ver cómo van a unirse estas enzimas un poquito más adelante. Hasta aquí vamos a dejar un poquito la vía clásica y vamos a ver la vía de las lectinas. La vía de las lectinas, si se fijan, tienen un iniciador muy parecido al C1Q, pero en la vía de las lectinas no es el C1Q, es una lectina. De hecho, es una lectina de unión amanosa. Podrán notar que las siglas no son el C1Q, es de hecho MBL. Esto significa Mannose Binding Lectin o la lectina de unión amanosa. Esta lectina lo que va a hacer, como dice su nombre, es unirse a carbohidratos que se encuentran en la pared de la bacteria y se va a iniciar esta cascada de activaciones. Ya que se une el MBL a estos carbohidratos, lo que va a pasar es que se le van a unir unas enzimas, de hecho es un complejo de enzimas que van a funcionar muy similarmente al C1R y al C1S. Estas van a llamarse el MASP1 y el MASP2. Estas moléculas van a tener una función de serina proteasa. De hecho, por las siglas en inglés, significa Mannose Binding Lectin Associated Serine Protease. En otras palabras, serían la serina proteasa asociada a la lectina de unión amanosa.
Entonces, para no confundirnos y no estar repitiendo el nombre completo, vamos a llamarle nada más MASP, así como para los compas. Entonces, este complejo ya de la lectina de unión amanosa con el MASP o el MBL con el MASP van a tener función de enzima sobre C2 y C4. Entonces, igual que la vía clásica, las lectinas van a tener un iniciador y van a tener una serina proteasa que funciona así como un brazaletito alrededor del iniciador, y lo que va a hacer es cortar al C2 y al C4. La diferencia entre la clásica y las lectinas es que las lectinas van a identificar carbohidratos característicos de bacterias. Entonces la vía de las lectinas se va a encontrar activa antes que la vía clásica. Entonces, ya obteniendo lo mismo que el C1Q-R2S2, vamos a tener a estos dos grupos. De estos dos grupos, el C2A4B, así en conjunto, van a tener función de C3 convertasa. Es la C3 convertasa de la vía clásica y de la vía de las lectinas. A partir de aquí, todo el proceso es el mismo, tanto para la vía clásica como para la vía de las lectinas. Lo único que cambia es el inicio. Entonces la C3 convertasa, como le dice su nombre, tiene la función de convertir, o más bien de cortar al C3, a la molécula C3. El C3 se va a cortar en porción C3A y en porción C3B. La C3A tiene función anafilotóxica, mientras que el C3B va a tener función de opsonina. De hecho, esta molécula se va a unir a la pared de la bacteria y lo que va a facilitar es la fagocitosis. La C3A lo vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona, pero va a amplificar la respuesta inflamatoria. La C3B unida a la bacteria se va a unir con el C2A4B. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es agregarle los elementos al mismo nombre, ¿no? Este conjunto de componentes va a tener función de C5 convertasa, que va a ser, de hecho, la C5 convertasa de la vía de las lectinas y de la vía clásica. Esta C5 convertasa, como lo dice su nombre, va a cortar al C5, a la molécula C5, en C5A y en C5B. La C5B se va a unir con C6, C7, C8 y muchos C9. De hecho, estas moléculas a partir del C6 no se van a cortar, van a ser las moléculas completas. Cuando nosotros tenemos ya la unión de muchos C9, de hecho los C9 van a crear al poro del complejo de ataque de membrana, o en inglés que sería el Membrane Attack Complex. Regresando al C5 y al C3, estas dos son moléculas que van a tener la función anafilotóxica. Estos van a estimular a células cebadas para liberar histamina y aminas vasoactivas. Estas sustancias van a tener la función de dilatar vasos que se encuentren cercanos para amplificar la respuesta inflamatoria. También tienen función de quimiosinas. La vía alternativa es un poco más compleja. De hecho, esta vía alternativa tiene tres maneras de activarse. La forma al ralentí, por properdina y por proteasas. La que vamos a ver inicialmente es la vía al ralentí. Al ralentí significa que está encendido, sin embargo, no está activamente moviéndose. Se va a estar activando y desactivando constantemente mientras no exista una lesión tisular, o sea, la presencia de DAMS, o un agente patógeno, o los PAMP. Entonces, la vía alternativa va a iniciar con algo que se llama la fase fluida. Nosotros vamos a tener al C3 de fase fluida, le ponemos entre paréntesis H2O. Eso significa fase fluida.
Entonces a este C3 de fase fluida se le va a unir un factor que viene circulando en sangre y está en líquido intersticial. Este se va a llamar el factor B. Este factor B, al unirse al C3 de fase fluido, forma C3H2O-B. A este compuesto va a interactuar con el factor D y va a cortar al factor B. Significa entonces que nosotros, así como lo hemos estado viendo en el complemento, vamos a tener una porción A del factor B y una porción B del factor B. La porción A se va a desechar, mientras que la porción B del factor B se le va a unir a la fase fluida. Esto se va a llamar la C3 convertasa de fase fluida. En caso que no haya, como lo habíamos comentado, un patógeno o lesión tisular, se va a degradar y se va a volver a activar esta fase. Si hay presente un patógeno o lesión tisular, entonces esta C3 convertasa de fase fluida va a escindir o cortar al C3 que esté cercana y vamos a obtener a la C3A, que va a tener función de anafilotoxina, y al C3B, que así como lo venimos mencionando, va a tener función de opsonina. Esta C3B se le va a unir a la bacteria y va a favorecer la fagocitosis. Siguiendo en esta vía, la C3B también se le va a unir un factor B, así muy similarmente como a la fase fluida de la C3, hagan de cuenta que aquí es lo mismo, pero sin la fase fluida. Entonces, esta C3B se le une el factor B, llega el factor D con función enzimática y corta al factor B. Aquí también hay que tener en cuenta algo. Al C3B se le va a unir, además del factor B, la properdina. La properdina es tanto un iniciador como un estabilizador de este proceso. Entonces, ya que el factor D corta al factor B en BA y BB, entonces nosotros vamos a tener que se elimina el BA, se va a quedar el C3B con la porción B del factor B y la properdina. Esto es la C3 convertasa de la vía alternativa. Esta C3 convertasa va a tener la función como la C3 convertasa de fase fluida, pero esta ya va a tener la amplificación de la señal. Aquí ya no es si hay o no hay, aquí ya hay agente patógeno o la lesión tisular y está constantemente cortándose al C3. Entonces vamos a tener algo similar, el C3 se corta en C3A y en C3B, el C3A tiene función de anafilotoxina y el C3B de opsonina. Y por acá venimos uniendo el C3A con todo ese proceso. Aquí como que nos vamos a brincar, ¿no? Entonces va a tener la función de activar células cebadas, va a liberar histamina y otras sustancias que van a tener función sobre los vasos sanguíneos. Entonces el C3B se va a unir con el C3B, BB, y entonces vamos a obtener como un trabalenguas aquí. Vamos a tener, o sea, el C3B, BB, 3B. Esto tiene, aunque suene ridículo, esto tiene la función C5 convertasa de la vía alternativa. Y esto va a tener muy similarmente a las otras vías la conversión del C5 en C5A y C5B. El C5A estimula la inflamación, mientras que el C5B va a darnos el complejo de ataque de membrana. Y aquí podemos ver cómo se ven las partes características de cada vía. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Y bueno, estamos súper emocionados por informarles que ya abrimos la InstruShop. El sitio es tienda.instrucato.org. Tenemos playeras, sudaderas, calcomanías y este equipo médico. De hecho, tenemos muchas cosas más que en realidad no vendemos algunas de ellas. Es más, recomendaciones. Legalmente estoy obligado a decir que por cada compra que hagan me dan un pequeño porcentaje. Si les gusta lo que hacemos y quieren que sigamos haciéndolo, consideren husmear en la tienda y si algo les gusta, piensen, apoyo y me llevo algo. Muchísimas gracias. Antes de irnos, no se te olvide regalarnos un like y suscribirte. Si quieres ver más contenido, puedes visitarnos en el sitio web
instrucato.org. Seguirnos también en Instagram. Si deseas ser parte de la comunidad de Instrucato como colaborador o colaboradora y ver contenido más seguido, considera apoyarnos en patreon.com/Instrucato. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.